Pues mira, no lo sé todavía. Yo lo primero que quiero es dar las gracias al Congreso Latina de Comunicación Social. Muchísimas Gracias. gracias por Gracias a esta ti. iniciativa y por reunir aquí, ¿no?, a este elenco tan interesante de compañeros, de investigadores, de doctores. Soy Elena López Casares Pertusa, yo soy doctora en neurociencia cognitiva de las organizaciones, trabajo en la Universidad Europea y además soy investigadora principal del grupo Neurociencia, Liderazgo y Comunicación. Y cuando, bueno, pues llegó la oportunidad de poder presentar una ponencia aquí en el Congreso, pensé, ¿qué podría hacer para que luego nos pudiera servir como una base de investigación en nuestro grupo? Es decir, que yo tengo una vocación muy clara de crear marcos, de crear corpus y siempre estar con la reflexión por delante antes incluso de poder realizar cualquier tipo de estudio. Quiero felicitar a mis compañeros por los estudios que han hecho, pero yo ahora voy a darle, ¿no?, la vuelta a esto y me voy a enfocar en un trabajo cualitativo con un carácter documental donde he realizado, bueno, pues una revisión de modelos de criterios teóricos y de conclusiones propuestas por diferentes escuelas de negocio, diferentes escuelas de gestión, porque he querido analizar las características de la generación que ya se está incorporando al mercado laboral, la generación Z, y ver qué implicaciones puede tener esto en la comunicación empresarial. Por lo tanto, hay que contemplar las peculiaridades de las nuevas generaciones de profesionales en un momento absolutamente apasionante, que es la era de la complejidad, ya que estamos en un momento en el que por primera vez los activos del conocimiento son más importantes que los materiales. Bueno, siguiendo autores como Schroeder, la generación Z es aquella que ha nacido ya en plena era digital y los primeros representantes de esta generación Z son los que han nacido en el año 1995. Esta generación construye su imagen a través de redes sociales, se comunican a través de sistemas de mensajería y de plataformas de Internet y vive en dos esferas, la real y la digital. Y son capaces de combinarla de una manera absolutamente natural. Por lo tanto, estrechan lazos, crean nuevas relaciones y se comunican tanto online como offline sin necesidad de establecer unas fronteras entre ambas esferas de una manera manifiesta. Son una generación que se adapta muy bien a entornos de trabajo emergentes y a entornos de trabajo internacionales. Tienen una gran tolerancia a la diversidad y es más, la van buscando. Además, son una generación que, bueno, pues van de alguna manera creando los nuevos formatos de comunicación y quieren y desean que las voces sean escuchadas a través de los diferentes canales. Sin embargo, y esto es muy interesante, muestran cierta desconfianza hacia los sistemas tradicionales y también tienen una idea del principio de autoridad que debe ser revisado. Esta generación ha crecido ya inmersa en un contexto de crisis económica. Ha escuchado palabras como recesión, ha visto cómo sus progenitores han tenido que transformarse en una era volátil, incierta, llena de inestabilidades. Y esto les ha llevado a modelar quizás su visión del mundo y tienen un concepto un tanto más cortoplacista de la vida y quieren disfrutar de las cosas en el momento presente. La generación Z, y eso también es muy importante, tiene un acceso fácil y rápido a la información en un contexto de una gran saturación y sobrecarga informativa que, siguiendo autores como Lewis, nos daría cierta fatiga mental y, por lo tanto, complicaciones a la hora de concentrarnos. Claro, la comunicación empresarial del siglo XXI tiene que estar orientada a lograr la involucración de los profesionales en la estrategia empresarial. Tiene que ser capaz de convertir a los colaboradores, a los profesionales, a los trabajadores en artífices de la innovación y en catalizadores del cambio. Esta transformación únicamente es posible si hay un alineamiento entre la empresa y las personas que trabajan en ella. Por lo tanto, las preguntas que, bueno, pues me hice para realizar toda esa revisión bibliográfica estaban alrededor de cuáles son las características de esta generación Z, cómo es nuestro tiempo, cómo es la era de la complejidad y qué papel ha de jugar la comunicación en el entramado actual de los negocios y de las empresas. Bien, dentro de lo que consideramos como fortalezas, puntos fuertes, puntos renovados de la generación Z con respecto a otras generaciones, hay los siguientes. Es una generación que ha nacido ya en un mundo global y abierto
que no tiene miedo a nuevas formas de trabajo, a nuevos formatos laborales, que valoran sobremanera su propio tiempo, que tienen necesidad de vivir y de contar sus propias experiencias, que esperan escucha por parte de las empresas, a la vez que se adaptan bien a entornos internacionales, a la vez que desean espacios de libertad y se consideran creadores de opinión. Estos son puntos fuertes a destacar y a poder aprovechar por parte de las compañías. Sin embargo, no hay que olvidar determinados puntos negros, puntos ciegos, puntos vulnerables que quizá hay que tener en cuenta para, bueno, encontrar esos esquinas que debe pulir esta generación. En primer lugar, encontramos que es una generación muy individualista, con lo cual la dificultad derivada podría estar alrededor de encontrar ciertas trabas para trabajar en equipo con personas de otras generaciones. Y esto es muy importante, puesto que ahora mismo en el mundo de las organizaciones están conviviendo hasta 4 generaciones juntas. Baby boomers, generación X, generación Y, que fue la generación que inauguró la denominada terminología millennials, y generación Z, que ya está empezando en muchas ocasiones a incorporarse a las empresas y en otras tantas a hacer sus prácticas. También hablamos de que es una generación multiconexión. La derivada débil de la multiconexión puede estar en una falta o nula concentración. Y todos sabemos que los proyectos de gran alcance requieren de capacidad de concentración y de esa habilidad para saber separar esos distractores, esos elementos que roban tanto tiempo. Por otro lado, son más reacios a lo tradicional, por lo tanto, pueden tener dificultad de identificarse con una empresa, al igual que lo hemos hecho generaciones precedentes. Una generación X, donde yo me siento absolutamente representada, podemos ser ahora mismo los responsables de una generación Z. Si no entendemos cómo se vinculan con las organizaciones, quizá estemos fallando a la hora de unirnos y de encontrar resonancia con estas generaciones que buscan otras cosas debido a sus peculiaridades y a los cambios que tiene el entorno. Por otro lado, son generaciones inmediatas, son generaciones del ya, y esto puede dar lugar a dificultades para el pensamiento estratégico, para la toma de decisiones a largo plazo, para esa visión de largo recorrido que necesitan ahora más que nunca las organizaciones para crear una innovación con sentido y que nos lleve a alguna parte de donde podamos sacar frutos. Por otro lado, son personas quizá que al nacer en contextos de crisis muestran una desconfianza, bueno, pues hacia el futuro. Y esa sobreexposición y saturación informativa puede generar déficit de atención. Además, al preferir las imágenes, puesto que es una generación de redes sociales, esto puede dar lugar a una lectura poco profunda. Y esto tiene que hacer reflexionar sobremanera a las empresas. Por lo tanto, nos encontramos ante el reto de adaptar nuestra gestión y nuestra comunicación, en particular a esa generación Z, para crear vínculos y compromisos con las empresas, pero de una manera diferente a como se ha hecho con otras generaciones. Por lo tanto, las conclusiones, y ahora pondré esas evidencias que no he puesto antes, voy a compartir pantalla porque creo que es importante que, bueno, pues de alguna manera queden todas esas evidencias perfectamente claras. A ver si encuentro mi presentación. Esas evidencias que todos necesitamos para que, evidentemente, las universidades de las que formamos parte pues tengan también su minuto de gloria y brillen. En mi caso es la Universidad Europea. Bueno, pues entre las propuestas, bien, pues necesitamos contar con modelos híbridos que combinen de manera natural el mundo online con el mundo offline y además lo hagan de manera compensada y equilibrada. No carguemos demasiado esos pesos hacia el mundo offline, olvidándonos de que existe una realidad. Por otro lado, tenemos que ser capaces de presentar contenidos de manera visual que se puedan adaptar a diferentes canales. Omnicanalidad y omniadaptabilidad de todo aquello que salga de la empresa. El lenguaje, evidentemente, tiene que seguir las pautas de la simplicidad y de la brevedad, de no hay tiempo para pararse a descifrar el código oculto que algunos comunicaciones de empresa conlleva. Además, nuestra comunicación debe incitar a la acción y a las circunstancias del momento presente, porque estamos hablando de generaciones más cortoplacistas que necesitan el movimiento inmediato
e instantáneo. Nuestros contenidos también deben reflejar pues, las oportunidades y las ventajas que para los miembros de la organización, para esa generación Z, tiene el contenido de la comunicación empresarial y alejarse un poco de esas fórmulas literarias que quizá no conllevaban motivación, no conllevaban acción. Y por otro lado, sería también muy interesante integrar a la persona y permitirle ser co-creadora y coprotagonista de esa creación de contenidos que realizamos desde las organizaciones. Desde luego, la comunicación debe ser directa, debe ser concreta, debe ser comprensible debido a ese mundo visual en el cual nos encontramos y debemos rebajar en cierta manera el tono corporativo unidireccional descendente y modelar la forma de la comunicación hacia un modelo circular que integre a la persona y que integre todas las características de esta generación Z que desde luego, lejos de desesperanzarnos, nos tiene que dar una esperanza en un entorno cambiante, incierto, absolutamente inestable, donde debemos marcar un tipo de comunicación circular y fluido que multiplique pues, todas las capacidades de innovación de las compañías. He querido ser directa, breve, concisa y hasta aquí esta presentación que espero que todos aquellos que tengan interés en ver el trabajo, un trabajo muy amplio donde he diseccionado las diferentes escuelas de gestión con su tratamiento de la comunicación, en el libro de ponencias de este congreso, pues está el trabajo de una manera mucho más preparada, de una forma siguiendo el marco investigador que nos reúne a todos, pero creía conveniente abrir un marco de debate reflexivo sobre una generación que tiene en su poder las pautas y el cambio. Muchas gracias.